Bienvenidos a Iglesia Teópolis y saludamos a todos los que se conectan a través de Iglesia en Casa. Mi nombre es Eliud Morales y hoy nos encontramos en el último episodio de la serie Bendecidos. Esta serie me encanta por muchas cosas, pero una de ellas es que la canción que usamos en la introducción es una razón grande de por qué me gusta. Y todo el que me conoce sabe que yo me identifico desde chiquito con la música urbana, pero esta vez me identifico y me gusta por una razón mucho más profunda. Quien canta esa canción de Bendecidos es un cantante conocido como Gaby el Miner. Él es estudiante de Teópolis Christian Academy y a quien he visto crecer y desarrollarse como un joven y ahora está a punto de ser un adulto. Recuerdo la primera vez que vi a Gaby. En realidad, la primera vez lo escuché primero antes de verlo. Y es porque Gaby se la pasa rapeando por todos los lugares donde él está. Y recuerdo haber escuchado esa voz y lo primero que me impresionó es cómo esa voz sale de un cuerpo de un nene flaquito de 5 pies. Eso fue lo primero, ¿verdad?, que me llamó la atención. Gaby se sabía todas las canciones que estuvieran de moda. Y su sueño era llegar a ser, o es llegar a ser, cantante de música urbana. Y como estaba corto de los recursos, pues zumbó su primer freestyle en las redes sociales. Y cuando lo vi, yo recuerdo haber pensado, este chamaquito le mete. Pero en aquel momento estaba usando su talento con el objetivo equivocado. Pasó el tiempo y un día Gaby me dijo, pastor, grabé una canción cristiana, quiero que la escuche. Y yo la escuché y le dije, Gaby, esto está bien duro. Tienes que continuar metiéndole. A lo que él me contestó, voy a meterle con todo, real. Y los que conocen a Gaby saben que esa es su palabra. En abril, Gabriel se bautizó y desde entonces ha sido pieza clave en el programa de formación espiritual de Teópolis Christian Academy. Gaby, gracias por decirle que sí a Cristo y gracias por dejarnos usar tu canción para Bendecido. Y uso toda esta introducción porque creo que es muy buena ilustración para que recordemos que en el Sermón del Monte Jesús vino a romper todos los estereotipos y los paradigmas de la religiosidad. Fíjense que las bienaventuranzas eran la introducción perfecta para el Sermón del Monte, tal y como la vida y la historia de Gaby es la introducción perfecta para este mensaje. Así que me gustaría que se pongan de pie y me acompañen a leer Mateo 5, versos del 3 al 12, que lee de la siguiente manera en la Nueva Traducción Viviente. Y este es Jesús hablando. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen el corazón puro porque ellos verán a Dios.
Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. Y aquí están los 3 versos que me toca predicar hoy. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Dice en el verso número 12, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Incline sus rostros ahí. Señor, Padre bueno, Padre santo, el más alto. Hoy venimos en desesperada necesidad de que nos enseñes a vivir verdaderamente bendecidos. Señor, cambia nuestros paradigmas, cambia nuestros estereotipos para que se parezcan a lo que tú escribiste a través de tu Espíritu en el Evangelio. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. En el episodio anterior, en el episodio 2, Miguel usó un concepto para describir el Sermón del Monte que me gustó mucho. El Sermón del Monte es la carta magna, la constitución del reino. Quiero repetir eso de nuevo. El Sermón del Monte es la carta magna y la constitución del reino. Es importante aclarar que en el Sermón del Monte no se refiere Jesús a la salvación como tal. Sin embargo, nos describe cómo debe verse un discípulo que considera a Jesús como el rey de su vida. El Sermón del Monte habla de la vida diaria y cotidiana de un creyente o un discípulo de Jesús, haciendo énfasis en que Jesús no solo vino al mundo a salvarnos, sino que vino a reinar, a establecer su reino de este lado de la eternidad. Y si vemos el Sermón del Monte como la constitución del reino, entonces tengo 3 preguntas que me gustaría contestar. Las herramientas de hoy vienen en sentido de preguntas que yo me contestaré y ustedes se contestarán también. Si vemos el Sermón del Monte como la constitución del reino, entonces debemos contestar estas 3 preguntas. 1, ¿cuál es mi derecho? 2, ¿cuál es mi responsabilidad? 3, ¿cómo aporto al reino? Voy a comenzar con la primera pregunta. ¿Cuál es mi derecho? Y quisiera contestar esa pregunta con la siguiente sugerencia. En las bienaventuranzas, Jesús nos presenta el derecho de todo ciudadano del reino. ¿Sabes cuál es? Vivir bendecidos. El derecho de todo ciudadano del reino es vivir bendecidos. Pero en esa misma presentación, Jesús nos invita a vivir bendecidos. Él redefine el concepto de vivir bendecidos por completo. Me explico. Al leer cada una de las características de quienes son bendecidos, la definición de Jesús contrasta completamente con la mía. Y eso lo vemos
rápido en el verso 3 de Mateo 5. Dios bendice a los que son pobres de espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de Dios les pertenece. Vivir bendecidos es vivir conscientes de nuestra pobreza espiritual. Vivir bendecidos es vivir conscientes de nuestra pobreza espiritual. Ahora bien, los griegos, al igual que los boricuas, tenían diferentes clases de pobreza. Sabían que existen diferentes clases de pobreza. Existimos los pobres trabajadores, quienes tenemos limitaciones de recursos y salimos a trabajar todos los días para poder sobrevivir. Son una clase de pobreza. Existe otro tipo de pobreza que tiene como única opción mendigar para poder sobrevivir. Jesús usa esa palabra al final para referirse a los pobres. Él no está hablando de los pobres de la clase trabajadora. Él está hablando de los pobres que nos encontramos en la calle mendigando para poder sobrevivir. En otras palabras, Dios bendice a los que mendigan, a los que suplican en espíritu para poder sobrevivir todos los días. Dios bendice a quienes se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Para usar las palabras de Spurgeon, todos pueden comenzar aquí en ese tipo de pobreza. No es bienaventurado primero los puros o los santos o los espirituales o los maravillosos. Todos podemos ser pobres en espíritu. Y termina diciendo, no lo que tengo, sino lo que no tengo. Es el primer punto de contacto entre mi alma y Dios. Me gusta el concepto que trae el comentario en Enduring Word, donde describe la pobreza espiritual con la quiebra o la bancarrota espiritual. La bancarrota se define de la siguiente manera. La quiebra es un proceso judicial por el cual una persona no puede pagar sus deudas y puede comenzar de nuevo a tener finanzas sanas. El derecho a declararse en quiebra se otorga por ley federal. Y todos los casos de quiebra se manejan en un tribunal específico, el Tribunal Federal. ¿Y qué sucede luego de la bancarrota? Pues la bancarrota puede borrar o descargar al consumidor de la mayoría de sus deudas. Esto significa que desaparece la obligación legal de pagar las deudas. Los acreedores ya no pueden presentar demandas ni exigir pagos. La bancarrota también previene el embargo del sueldo o el salario. Y tal y como el proceso de quiebra o bancarrota, el individuo tiene que reconocer que no cuenta con los recursos para poder pagar su deuda. El primer paso para vivir verdaderamente bendecidos es saberse en quiebra espiritual. Sin recursos, sin activos, nada con lo que podamos tener acceso al reino del cielo. En ese verso 3, Jesús nos anuncia que como ciudadanos del reino tenemos el derecho a vivir bendecidos y al mismo tiempo nos da permiso para presentarnos tal y como somos, realmente mendigos espirituales.
La primera pregunta es, ¿cuál es mi derecho? Y la contestamos de la siguiente manera: es vivir bendecidos. La segunda pregunta es, ¿cuál es mi responsabilidad? Y Jesús contesta esa pregunta en los versos del 4 al 9 con el siguiente listado de características: los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los compasivos, los de corazón puro, los que procuran la paz. Cuando leo cada una de esas características, no puedo evitar pensar que Jesús está describiendo a algo o a alguien fuera de este mundo. Y me explico, porque cuando pienso en la gente que ha vivido bendecida, según mi descripción de vivir bendecido, pienso en gente con recursos abundantes, con poder, con influencia y hasta con reconocimiento. Pero al ver la lista de Jesús, veo algo muy diferente. Es como si Jesús nos invitara a redefinir el concepto de bendecido al describir algo totalmente diferente a lo que hayamos visto. Y creo que al describir a los ciudadanos del reino, Jesús se describe a sí mismo como el estándar a ser seguido. Jesús lloró cuando otros se hacían de la vista larga al sufrimiento. Su humildad contenía toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y sin embargo entregó su vida para ser muerto por pecadores. Su versión del evangelio anunciaba que el reino de los cielos se había acercado a nosotros. Reino que venía a saciar el hambre y sed de justicia en este lado de la eternidad. Que no tendríamos que esperar a la eternidad en el reino, en el cielo, para poder saciarnos, sino que su reino vendría a saciar el hambre y sed de justicia aquí y ahora. Jesús se movió a compasión cuando otros eran movidos a condenación. Mantuvo su corazón puro cuando otros vivían como sepulcros blanqueados. Procuró la paz cuando otros procuraban violencia. Entonces, tomando todo esto en cuenta, ¿cuál es mi responsabilidad? Y quisiera contestar esta segunda pregunta con esta sugerencia. No es actuar y vivir como Jesús lo hizo. Y es algo que es humanamente imposible. Vamos a hablar claro. Pero para lograrlo tendremos que depender única y exclusivamente de lo que Dios en su gracia y misericordia nos pueda dar. Ya que no contamos con los recursos espirituales para poder vivir de esa manera, tendremos que mendigar lo que Dios tenga para nosotros. Y la tercera y última pregunta es: ¿cómo aporto al reino? Jesús nos da la respuesta en los siguientes versos. Dios bendice a los perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burlas, los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son mis seguidores. Y termina diciendo: alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden la compañía con la que se encuentran cuando son perseguidos, cuando son azotados, cuando sufren, cuando están mintiendo acerca de ustedes, cuando tengan falsas acusaciones. Recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera.
quisiera contestar la tercera pregunta con la siguiente sugerencia. ¿Cómo aportamos? Aportamos al reino de los cielos cuando seguimos a Cristo y hacemos lo correcto, aunque seamos perseguidos, nos hagan burlas y nos acusen falsamente. Y debo admitir que al leer estos versos siento que no van de acuerdo con mis sueños y mis expectativas de lo que deseo aportar para Dios. Yo quiero hacer famoso el nombre de Jesús, alcanzando a millones de personas, y que con cada iniciativa exitosa, con cada proyecto exitoso, yo pueda gritar a los cuatro vientos: la gloria es de Dios. Y quizás algunos de ustedes se encuentren en la misma situación que yo, luchando con la tensión que existe entre la expectativa y el plan de Dios para tu vida. Y si es así, juntos, porque esto me incluye a mí, llegamos a un lugar que requiere que tomemos una de dos decisiones. O modificamos lo que estamos leyendo acerca de Jesús. Modificamos el evangelio para que cumpla con mis expectativas de la vida. O modifico mis expectativas de la vida para que cumpla con lo que dice el evangelio. Y los creyentes del primer siglo tuvieron que escoger también. Ellos escogieron modificar sus expectativas de la vida para que cumplieran con el evangelio. Porque en ese tiempo seguir a Jesús y hacer lo correcto era una sentencia de muerte. Desde que confesaban a Cristo como el Rey y Señor de sus vidas, se convertían en enemigos de quienes no creían igual. Sus perseguidores tenían el derecho de llevarlos presos, quemar todas sus pertenencias y hasta matarlos a ellos y a toda su familia. Cuando Jesús hablaba de persecución, no se refería a que los miraran mal o los atacaran por publicar contenido en sus redes sociales. La persecución de aquellos creyentes era una persecución sangrienta. Hoy día hay hermanos en la fe cuyas vidas corren peligro por confesar a Cristo como su Señor. Y Jesús no solo nos está invitando a ser perseguidos por su causa, sino que nos invita a alegrarnos cuando eso ocurra. Miren lo que dijo en el verso 12. Alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. A lo que digo o lo que contesto es que existe una versión barata del evangelio que predica la estabilidad financiera y la conveniencia en la vida como los pilares para vivir bendecidos. Pero la versión de Cristo predica que la vida verdaderamente bendecida incluye poder alegrarse cuando somos perseguidos por seguirles y hacer lo correcto. El comentario bíblico Enduring Word dice que podemos traducir: alégrense y estén contentos, que Jesús usó en el lenguaje original de griego. Lo podemos traducir a: salten de alegría, brinquen, den un salto de júbilo. ¿Será posible alegrarse al ser perseguidos y oprimidos? Pues entonces quisiera usar palabras
de esos mismos creyentes del primer siglo. Santiago dice en Santiago 1:2, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problema, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Pablo escribe en su carta a la iglesia en Colosa, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Y me gustaría compartir la cita central de este tercer episodio y el último episodio de la serie Bendecidos. Vivir bendecidos no viene como resultado de lo que acumulamos, sino de participar de los sufrimientos de Cristo. Vivir bendecidos no viene como resultado de lo que acumulamos, sino de participar de los sufrimientos de Cristo. Y es posible que algunos de nosotros, al igual que yo, cuando estaba leyendo de eso, es posible que tu mente te tiente a pensar, es que eso eran otros tiempos. Eso no nos aplica a nosotros. Eso es para los que tienen el llamado a ser mártires. Nombra a algunos hombres que en realidad se regocijaron y se alegraron mucho cuando fueron perseguidos. George Roper llegó a la hoguera saltando de alegría y abrazó la hoguera donde iba a ser quemado como si fuera un amigo. El doctor Taylor saltó y bailó un poco cuando llegó a su ejecución, respondiendo cuando le preguntaron cómo estaba, porque lo vieron saltando y contento, y él les contestó, estoy bien, alabado sea Dios. Pues maestro alguacil, nunca mejor, pues ahora estoy casi en casa. Estoy casi en casa de mi padre. Y si eso les parece difícil de creer, hay otro caso de un hombre que se llamaba Lawrence Saunders, quien con una sonrisa abrazó la estaca de su ejecución, donde iba a ser quemado unos minutos más tarde, y la besó y la abrazó y dijo, bienvenida la cruz de Cristo. Estos son nombres de creyentes que fueron quemados vivos por predicar el evangelio. Hoy día existen hermanos en la fe que son perseguidos y muertos por profesar o predicar el evangelio. Debo admitir que al ver cómo ellos responden a la adversidad, a ser perseguidos, a ser ejecutados, debo admitir que pienso, yo quiero una fe como esa. Yo quiero ser verdaderamente bendecido. Una fe que sepa regocijarse aún en el medio de la persecución, de la escasez y del sufrimiento. Una fe que pueda decir, como Pablo dijo en Filipenses 4, del 12 al 13, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y después cierra con el verso que nos gusta usar cada vez que queremos alcanzar algo y cada vez que queremos pedirle a Dios. Decimos, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. En otras versiones dicen, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero creo que el contexto de los versos anteriores son muy importantes para vivir verdaderamente fortalecidos
para vivir verdaderamente bendecido. Para finalizar, tengo que admitir que es una locura intentar resumir las bienaventuranzas, pero aquí va mi intento. Las bienaventuranzas, para aquellos que están tomando nota, es nuestro derecho a vivir bendecidos, nuestro deber vivir como Cristo vivió, nuestra aportación participar de los sufrimientos de Cristo. Nuestro derecho es vivir bendecidos. Nuestro deber es vivir como Cristo vivió. Y nuestra aportación es participar de los sufrimientos de Cristo. Díganme si ese resumen no les cambia por completo su definición de vivir bendecidos. Y si llegaste a ese mismo lugar donde yo llegué, pues entonces tienes una de dos decisiones que tomar. O modificas el evangelio para que vayan acorde con tus expectativas de la vida, o modificas tu vida para que vayas con acorde a lo que dice en el evangelio. ¿Qué tal si fuera por eso, por lo que conocieran a los creyentes alrededor del mundo? Gente que modele con todo lo que son y con todo lo que hacen lo descrito en las bienaventuranzas. Esa parte nada más. No el capítulo 5 entero. Esos 9 versos, del 3 al 12. ¿Qué tan diferente sería tu vida si eso fuera verdad? ¿Qué tan diferente sería tu familia? ¿Qué tan diferente sería tu comunidad? ¿Qué tan diferente sería tu mundo? ¿Qué tan diferente si viviéramos verdaderamente bendecidos? Inclinen su rostro. Padre, hoy tenemos que admitir que nos has quitado el piso debajo de nosotros. Has volcado, Señor, todo lo que era nuestro concepto, nuestro paradigma, nuestro estereotipo de vivir bendecidos. Señor, hoy queremos reconocer que hemos sido muy buenos actuando como si tuviéramos todo bajo control, pero somos verdaderamente mendigos espirituales. Señor, vivir bendecidos es reconocernos tal y como somos, que no contamos con ningún recurso con el que podamos hacer algo con nuestra vida. Estamos desesperados por lo que sea que tú tengas para nosotros. Señor, reconocemos que vivir como tú viviste es humanamente imposible, así que pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú nos des, Señor, las fuerzas, nos des del fruto del Espíritu para poder ser humildes, para poder procurar la paz, para poder hacer misericordia con los que lloran. Señor, para poder adelantar el reino del cielo en este lado de la eternidad y saciar todo el que tenga hambre y sed de justicia. Señor, y quizás lo más difícil de entender hoy es que aportamos de la misma manera que aportaron los antiguos profetas, los creyentes en el primer siglo y todos los mártires que han estado viviendo
y profesando y predicando tu nombre, aportamos cuando participamos juntamente contigo del sufrimiento. Señor, que tu Espíritu nos recuerde eso una y otra vez. Cada vez que se nos olvide, Señor. Cada vez que nos distraigamos por las cosas terrenales, por los tesoros de la tierra, Señor. Recuérdanos que realmente no tenemos nada si no es porque tú nos das. Señor, y si hay alguien que todavía no ha entregado su vida para vivir verdaderamente bendecido, que hoy tu Espíritu lo ate con cuerdas de amor para que esté contigo en la eternidad. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.